Como las neblinas que se elevan en el aire, aun cuando oscurece la claridad potente del sol. Sin embargo, no nos privan totalmente de su resplandor. Asimismo, en las adversidades envía Dios, a través de la oscuridad, los resplandores de su gracia, para que ninguna prueba pueda desesperarnos y más aún, nuestra fe fortalecida por las promesas de Dios, revistiéndose como de alas, debe en medio de todo impedimentos ascender hasta los cielos. Asimismo, nuestro conocimiento y sentimiento del amor de Dios debe de ser tan fuerte en nuestros corazones que resplandezca siempre en medio de las tinieblas de la aflicción. De manera que no importando la circunstancia, no importando lo que estemos pasando, no importando lo que podamos estar sufriendo, de nuestra boca pueda salir un himno de seguridad y alabanza a Dios, como aquel que escribió una hermana en Cristo que vivió hace 2 siglos, Mary E. Gates, que decía: tu amor por mí, oh Cristo, tu amor por mí. No el mío por ti, declaro, no el mío por ti. Este es mi consuelo pujante, este es mi gozo cantante, tu amor por mí, tu amor por mí. Y es que en esta noche tenemos a nuestro corazón la palabra de Dios que reafirma una y otra vez, como un himno de seguridad, como un himno de alabanza hacia Dios, nuestra posición en Cristo Jesús, nuestra posición de seguridad, de confianza, de amor que Él tiene hacia nosotros. Y es por eso que en esta noche, gracias a Dios, podemos concluir un capítulo más del estudio del libro de Romanos que comenzamos ya hace 4 años atrás. Y esta noche vamos a concluir el capítulo 8 estudiando Romanos 8, 35 al 39, que dice de la siguiente manera: ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. ¿Qué nos separará del amor del Mesías? Romanos 8:35 comienza con una pregunta retórica. ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Y es que el apóstol Pablo inicia este versículo con otra pregunta retórica que nos quiere decir: nadie podrá jamás separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros. Y es que después de que la semana pasada vimos que el apóstol Pablo establece, inspirado por el Espíritu Santo, la imposibilidad absoluta que cualquier persona nos prive de la salvación que tenemos, el apóstol Pablo establece con esta pregunta retórica que no hay ninguna circunstancia que nos prive de la salvación y amor de Dios. Y es que muchas veces en nuestra vida cristiana es bastante obvio que ciertas circunstancias desagradables y algunas incluso hasta peligrosas pueden tener una influencia prejudicial en nuestra fe y la perseverancia que nosotros debemos de guardar como creyentes. Pero la pregunta que hace Pablo es si estas circunstancias pueden hacer o no que un creyente sea separado del amor de Dios y que por lo tanto un creyente pueda perder así su salvación. Y Pablo responde a esa pregunta retórica con una lista de un grupo representativo de numerosas circunstancias que los creyentes fieles podemos encontrar mientras sigamos viviendo en este mundo. Pero antes de hablar de esa lista, cuando Pablo hace esa pregunta retórica, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Debemos de notar que cuando el versículo habla del amor de Cristo, no se refiere al amor que nosotros como hijos de Dios tenemos hacia Cristo,
sino que se refiere al amor que Cristo tiene por nosotros, que Cristo tiene por cada uno de los hijos de Dios. Y es que recordemos que nadie puede amar a Cristo sin haber experimentado antes la obra redentora de Cristo en su propia vida, como lo dice 1 Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si nosotros podemos amar a Dios, es porque Él nos amó primero a nosotros. Y en este contexto, el amor de Cristo representa la salvación. Por lo que Pablo está preguntando retóricamente, o sea, lo que hace Pablo es preguntar retóricamente si hay alguna circunstancia que sea lo suficientemente poderosa como para ocasionar que un creyente se vuelva contra Cristo, de tal modo que Cristo mismo le dé la espalda al creyente. Lo que Pablo está diciendo acá retóricamente es: ¿habrá alguna circunstancia que pueda hacer que un creyente se vuelva en contra de Cristo, que un creyente esté en contra de Cristo de tal manera, a tal magnitud, que Cristo le pueda dar la espalda a un hijo de Dios? Y lo que está en cuestión aquí es el poder y la permanencia del amor de Cristo hacia las personas a quienes Él mismo ha comprado con su propia sangre e introducido en la familia y en el reino de su Padre. 1 Juan 4:9, 10 y 17 dice: En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así nosotros en el mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos la confianza. Tenemos la confianza al enfrentar el día del juicio. Pero ¿por qué tenemos esa confianza? De que el día del juicio no nos hace temer a nosotros. Porque sabemos que el amor divino e indestructible de Cristo nos une a Él por toda la eternidad. Y sabemos que no hay circunstancia que nos pueda separar de ese amor. Y es por eso que después de la pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo?, el apóstol Pablo da una lista representativa de circunstancias que en la vida del creyente podrían ser hasta cierto punto un obstáculo, pero que de ninguna manera nos pueden separar del amor de Cristo, y mucho menos hacer que perdamos nuestra posición de confianza y seguridad de nuestra salvación obtenida por Cristo a favor nuestro. La primera circunstancia amenazadora que Pablo menciona es la tribulación. Esta palabra tribulación ocupada por Pablo aquí en el versículo 35 de Romanos 8 viene de una palabra griega que transmite la idea de ser exprimido o colocado bajo presión. Y es que en las más severas circunstancias de aflicción, en las más severas tribulaciones, debemos de saber nosotros que el Señor está al lado de aquellos que son de Él, de aquellos que son suyos. Y por lo tanto, como hijos de Dios, cada uno de nosotros hoy debemos de comprender, debemos de entender que el amor de Cristo está presente en la tribulación. Todos vamos a pasar tribulaciones sin excepción, más de una vez. Puede ser que usted haya venido en esta noche pasando alguna tribulación, pero recuerde, comprenda y que no se le olvide esto: el amor de Cristo está presente en la tribulación. La tribulación no es el resultado de no ser amado por Cristo, sino todo lo contrario. En las tribulaciones nos dice la palabra de Dios que nos debemos de gloriar, porque la tribulación es una concesión divina para formar en nosotros por gracia la paciencia que nos va a llevar a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Eso lo dijo Pablo en Romanos 5, 3 al 5. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es que en medio de la tribulación no seremos avergonzados de nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
Por lo tanto, la tribulación no nos puede separar del amor de Cristo de ninguna manera. Pero Pablo también expone en el versículo 35 de Romanos 8 una segunda circunstancia amenazadora, que es la angustia. La palabra angustia en el original griego se compone de dos términos que se refieren a un espacio estrecho, a un espacio angosto, a un espacio apretado. La idea es bastante similar a la de tribulación, pero transmite algo más, transmite la idea básica de un lugar o una posición en la que se encuentra una persona que nos impide el movimiento, que nos hace indefensos. Imagínese usted a una persona como unos 2 metros, alrededor de unas 250 libras de peso, sentada sobre su pecho. ¿Cómo se sentiría usted? Angustiado. Esa es la sensación que describe la palabra angustia en el original griego. Una presión enorme sobre nosotros, una estrechez, estar en una posición angosta, apretada, en la que no tengamos movimientos y estemos indefensos. En esa circunstancia, lo único que puede hacer el creyente es confiar en el Señor y en la respuesta de Él, en medio de la angustia, que seguramente muchos han pasado, muchos están pasando, o muchos pasarán. En esas circunstancias en las que muchas veces ustedes se sienten indefensos, que no encuentran salida, en esas circunstancias en las que se sienten apretados, usted debe confiar en el Señor, como el salmista lo dijo en el Salmo 91, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Y es que en la angustia, un hijo de Dios, a pesar de todos los pensamientos que se le pueda venir, a pesar de todas las emociones que pueda experimentar, un hijo de Dios siempre va a invocar al Señor. Un hijo de Dios siempre va a invocar al Señor, y sabemos que Dios nos va a responder, porque Él no está lejos de nosotros. Él está cerca de nosotros en la angustia. Él nos va a librar y nos va a glorificar según sea su tiempo, según su soberanía. Él hará que veamos su salvación. Él con sus hijos hará que recordemos la salvación que Él ha dado a nosotros en medio de la angustia. Por lo tanto, en la angustia, en las circunstancias angustiosas de nuestra vida, podemos estar firmes sabiendo que ni la más extrema angustia nos puede separar del amor de Dios. Pero también hay una tercera circunstancia amenazadora que Pablo menciona, y esa es la persecución. La persecución se refiere a toda aflicción sufrida por la causa de Cristo. La persecución es la acción de los enemigos del cristiano y por lo tanto enemigos de Cristo mismo. Es la acción de los enemigos del cristiano en contra de la fe y del testimonio de Cristo. Y es que la persecución a un hijo de Dios puede ser de diferentes maneras. Puede ser el vituperio por ser cristiano, puede ser las burlas que recibimos, el hecho que nos ignoren, el hecho que nos hagan a un lado. Otras veces puede llegar a ser una persecución física, como muchos de nuestros hermanos están sufriendo al otro lado del mundo en países que van en contra totalmente del cristianismo. Algunas otras veces la persecución que como cristianos podemos sufrir será una calumnia maliciosa. Una calumnia maliciosa, una difamación con mala intención hacia nosotros, orientada a destruir nuestra conducta, nuestra moral como hijos de Dios, orientadas a que la gente nos señale. La persecución, mis hermanos, nunca es agradable. Pero Jesús nos da una promesa cuando sufrimos persecución. Dice Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Y es que es una bendición ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. Es una bendición. Nos está diciendo que somos bienaventurados porque nuestro es el reino de los cielos.
Somos bienaventurados porque nuestro galardón en los cielos es grande. Por lo tanto, no importa cuál sea la persecución que usted está experimentando, esa persecución no lo puede separar del amor de Cristo. Pero luego menciona algunas otras circunstancias, como el hambre. Cuando habla de la palabra hambre, cuando menciona la palabra hambre, ahí el apóstol Pablo, en general está hablando de la escasez. Pero cuando la escasez llega a la vida de un creyente, de ninguna manera es manifestación de que Cristo lo ha dejado de amar. Si usted está experimentando escasez en este día, no significa que Cristo se ha alejado de usted, no significa que Cristo lo ha dejado de amar, sino que significa que Cristo es todo para usted, que Cristo es el que lo ha sostenido aún en medio de la escasez, que esa escasez no lo puede separar del amor de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, experimentando esto, le escribe a los filipenses en Filipenses 4, 11 al 13 lo siguiente: no lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir con estrechez y sé también tener abundancia. Para estar saciado como para pasar hambre. Para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Todo lo puedo en el que me fortalece. No importa cuál sea mi circunstancia, si sea de abundancia o sea de escasez, pero todo lo puedo en el que me fortalece, porque Cristo es mi contentamiento. Cristo es la complacencia de aquellos que lo amamos a Él, porque hemos experimentado antes su amor. Por lo tanto, ni la escasez más grande en nuestra vida como hijos de Dios nos podrá separar del amor de Cristo. Ni asimismo, la siguiente circunstancia que menciona el apóstol Pablo en el versículo 35 de Romanos 8, que es la desnudez. Cuando el apóstol Pablo menciona la desnudez, no se refiere al desvestimiento completo, sino a la estrechez que llega a padecer una persona. Tal estrechez que hace que no pueda abrigarse como es necesario. También cuando habla de desnudez sugiere la idea de alguien que está desprotegido, que está vulnerable. Y es que el apóstol Pablo experimentó esto mismo. En 1 Corintios 4:11 dice: hasta este mismo momento padecemos hambre y tenemos sed. Vestimos harapos y somos golpeados, y deambulamos de sitio en sitio. Él estaba hablando de esto. Él pasó escasez, él pasó hambre, pasó sed, y también vistió harapos. Sin embargo, en la desnudez, en esa escasez, en el vestir harapos, en la carencia de ropa, puede ser que usted no haya venido este día vestido como usted hubiera querido venir vestido. O puede ser que usted en esta mañana, mientras se arreglaba para irse a trabajar, para sus actividades diarias, puede ser que haya venido un sentimiento, un pensamiento de queja por la falta de ropa, por distintas circunstancias que están sucediendo en su familia. Porque tal vez no le pueda dar la ropa que usted quisiera a su hijo. Porque tal vez está viendo cómo están apretando ya los uniformes de su hijo porque está creciendo. Cómo están quedando cortos de esos ruedos. Pero el hecho que esto esté sucediendo en su vida no significa que Cristo lo haya dejado de amar. De ninguna manera significa que Cristo lo haya dejado de amar. Porque aún en esa escasez, en esa carencia de ropa, cubriéndonos con su gracia, está el amor inseparable de Jesús. Está el amor inseparable de aquel que murió clavado en la cruz completamente desnudo. Él es capaz de compadecerse de quienes por la aflicción pasan por la experiencia de estar faltos de ropa. Pero eso no nos puede separar del amor de Cristo. Luego Pablo menciona el peligro. En esto se refiere a estar expuesto a riesgos en general, incluyendo el peligro de ser traicionados, el peligro de ser maltratados. Y es que un hijo de Dios siempre va a estar en el peligro. Cuando usted ha ido a tocar casas, puertas de casas, para compartir el mensaje del Evangelio, está expuesto al peligro, no sabe quién va a abrir al otro lado. Yo sé que muchos lo han experimentado. Yo he visto como muchos lo han sufrido también. En las ocasiones que hemos salido de puerta en puerta a recibir insultos, que de repente los reciban con un perro en la puerta, que de repente, como les pasó a unos hermanos hace algún par de años, que le echaron el carro, aún así. Estamos expuestos a peligros.
No solo físicos, sino también peligros en nuestra emoción, en nuestra moral, como el ser maltratados, como el ser traicionados. Y por último, en esta lista representativa, el apóstol Pablo menciona la espada. Y el término que utiliza acá como espada no se refiere a una espada de combate, a esas grandes espadas de combate que nosotros podemos ver en las películas, sino que se refiere a una espada corta. De hecho, más bien se refiere a una daga un poco alargada. Esta daga un poco alargada es la espada o la daga con la que se ejecutan las sentencias de muerte en ese tiempo. Era también el arma habitual de los guardias de las prisiones. Y es que en situaciones de persecución, la muerte por espada era una realidad que siempre estuvo presente en la historia de la iglesia. De hecho, vemos cómo el apóstol Santiago muere por espada. Muere muerto a causa de espada, como lo vemos en el libro de Hechos. Pero vemos por el testimonio de la Escritura que la espada no es una tragedia en la vida de un salvo, sino que la espada, para aquellos hermanos que han muerto en la persecución violentamente, ya sea en siglos anteriores o ya sea en este mismo momento, esa muerte violenta, esa muerte por espada, no es una tragedia en sus vidas, sino que es la puerta de acceso a disfrutar de la presencia de Dios. Esa conciencia es lo que llevó al apóstol Pablo a decir en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que no debemos de olvidar que Pablo, al hablar de estas adversas circunstancias que Satanás y otros enemigos de la cruz usaban para efectuar una separación entre los creyentes y su Señor, al hablar de estas circunstancias que aparentemente hacían pensar a los cristianos que Cristo los había dejado de amar, no debemos de olvidar de que Pablo no lo estaba haciendo únicamente como un teólogo, como un académico o como un filósofo. Al contrario, si bien es cierto, estaba inspirado por el Espíritu Santo y estaba escribiendo la revelación de Dios hacia su pueblo, pero él lo experimentó, como lo establece 2 Corintios 11:23 al 29, que lo vamos a leer en un momento. Él experimentó todas estas cosas. Él ya había sufrido las primeras 6 de las 7 cosas que mencionó en la lista en el versículo 35. Y la 7ª la sufriría después, porque él sería ejecutado algunos años más tarde. Y es que el apóstol Pablo no solo hablaba por inspiración, sino también por experiencia. Por ello, al decir que ninguna de estas cosas pueden causar una separación entre los creyentes y su Señor, él sabía perfectamente de qué estaba hablando. Y lo podemos leer en 2 Corintios 11:23 al 29, que dice de la siguiente manera: ¿Son ministros del Mesías? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En trabajos, mucho más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces fui náufrago. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo. En viajes frecuentemente. En peligro de ríos, en peligro de ladrones. En peligro de los de mi nación. En peligro de gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en noches en vela, muchas veces, en hambre y sed, en ayunos, repetidamente, en frío y desnudez. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Y que vemos que el apóstol Pablo vivió esto. Por eso es que después de describir estas circunstancias, en el versículo 35, dice lo siguiente en Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y es que en este momento que está escribiendo eso, Pablo está citando el Salmo 44:22, específicamente la versión de la Septuaginta. Que el Salmo 44:22 dice: pero por causa de ti somos muertos cada día, somos contados como ovejas para el degüello. En otras palabras, los cristianos no deberíamos de sorprendernos cuando tengamos que soportar sufrimiento por causa de Cristo.
Y es que antes que Pablo escribiera esta epístola, los fieles del pueblo de Dios habían sufrido durante siglos, no solamente a manos de los gentiles, sino también de sus propios compatriotas judíos. Hebreos 11, 36 al 38 dice: y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron pasados a cuchillo. Anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Y es que, mi familia, el costo de la fidelidad a Dios siempre ha sido alto. Como el mismo apóstol Pablo le escribió a su discípulo en 2 Timoteo 3:12. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús el Mesías padecerán persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, padecerá estas cosas. No debería sorprendernos. Y es por eso que vemos que únicamente el creyente verdadero persevera. El creyente verdadero persevera no porque sea fuerte en sí mismo, porque no somos fuertes en nosotros mismos. ¿O acaso usted es fuerte en medio de esa angustia? ¿O acaso en medio de la traición no ha llorado? ¿No ha sentido impotencia en medio de las deudas? ¿En medio de la escasez? No somos fuertes por nosotros mismos, de ninguna manera. Si perseveramos es porque tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestra perseverancia no conserva segura nuestra salvación. Nuestra perseverancia es una prueba de que somos salvos. El hecho que a pesar de las angustias, a pesar de los maltratos, a pesar de las traiciones, a pesar de las necesidades, a pesar de las tribulaciones, usted esté acá fielmente buscando al Señor, es una prueba de su salvación. Porque a pesar de todas estas cosas, Dios obra preservándolo usted para que usted persevere. Dios obra preservándolo por medio de su Santo Espíritu. Por eso podemos decir también que únicamente los cristianos verdaderos somos vencedores. Porque los cristianos verdaderos son los únicos que cuentan con la ayuda divina del Espíritu de Cristo mismo. Nadie más, solo los cristianos. Y es que así como podemos amar únicamente a Cristo, porque Él nos amó primero, nosotros podemos mantenernos aferrados a Dios únicamente porque Él nos mantiene así. Podemos sobrevivir a cualquier circunstancia amenazadora y vencer cualquier obstáculo espiritual que el mundo o Satanás ponga en nuestro camino. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Romanos 8:37 nos dice por qué. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores es la traducción de la palabra griega upernikeo. Upernikeo es un verbo compuesto que significa literalmente tener una super victoria. Da la idea de triunfar por encima de las expectativas. Da la idea de triunfar con éxito de sobra. Y es que los que son más que vencedores tienen una victoria suprema cuando se enfrentan a todo lo que amenaza su relación con Jesucristo. Pero esta victoria suprema no lo hacemos de nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos completamente por medio del poder de Jesús, del poder de aquel que nos amó a tal punto que dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener vida en Él. Y es que debido a que nuestro Señor nos salva y nos guarda, podemos hacer mucho más que simplemente soportar y sobrevivir a las circunstancias que Pablo mencionó en el versículo 35. Podemos hacer mucho más que simplemente soportar y sobrevivir a la tribulación, a la angustia, a la escasez, al peligro, a la persecución. Porque somos más que vencedores. Primero que todo, somos más que vencedores, somos más que victoriosos en el sentido que salimos de los problemas con más fortaleza que antes. Pasamos la tribulación, pasamos la angustia, sí, pero la pasamos por el poder de Cristo y ese poder nos fortalece y nos hace más fuerte que antes, con más confianza en Cristo que antes, con más fe que antes, con más esperanza en fe que antes y nos hace salir de esa prueba, de esa tribulación con la conciencia que esa esperanza jamás será avergonzada.
Aun cuando sufrimos, Dios nos dará salir invictos y con un entendimiento más profundo de su justicia, de su fidelidad y el poder insuperable de su amor. Como el mismo apóstol Pablo expresó en 2 Corintios 6, 4 al 5 y 8 al 10. Antes bien, recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en desvelos, en días sin comer, fatigosos en desvelos, en días sin comer, por medio de honra y de afrenta, de infamia y de buena fama, como engañadores, pero veraces, como no conocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Y es que muchas veces vamos a pasar en este valle de sombra de muerte como engañadores para algunos, pero sabemos que somos veraces porque nos basamos en una única verdad absoluta que nos ha sido dada por la revelación especial de Dios en la palabra de Dios. Muchas veces como no conocidos, pero somos bien conocidos por nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces vamos a pasar en este valle de sombra de muerte como moribundos, pero sabemos que estamos llenos de vida porque la vida eterna habita en nosotros mismos, que es Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Como castigados, pero no condenados a muerte, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Como entristecidos, pero por el Espíritu del Señor habitando en nosotros, siempre estamos gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos con la predicación de la palabra. Como no teniendo nada, aunque lo poseemos todo en Cristo Jesús. Y es que, en segundo lugar, también somos más que vencedores. Somos más que victoriosos a causa de nuestra recompensa definitiva. Recompensa que va a sobrepasar en gran manera cualquier pérdida terrenal que experimentemos. Cualquier pérdida temporal que experimentemos. Cualquier cosa que podamos llegar a sufrir, la recompensa que nos espera, con la que nos espera nuestro Señor, supera cualquier pérdida que tengamos, como lo dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es que en lugar que todas esas cosas nos separen de Cristo, lo único que logran es acercarnos más a Él. La angustia a un verdadero hijo de Dios no nos separa de Cristo, nos une más a Cristo. La tribulación no nos separa más de Cristo, nos une más a Cristo. Su gracia y su gloria reposarán sobre nosotros y creceremos en nuestro entendimiento de su voluntad y en el entendimiento de la absoluta suficiencia de su gracia, tal como el apóstol Pablo también lo hizo y como él mismo lo escribió en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mesías. Y es que es casi seguro que Pablo escribió su carta dirigida a la iglesia en Roma durante un invierno en Corinto. Pero a pesar de que es casi seguro afirmar esto históricamente, de que Pablo escribió esto mientras estaba en Corinto durante un invierno, no es probable que él o los creyentes romanos se dieran cuenta del poco tiempo que pasaría antes de que tuvieran una necesidad de palabras de ánimo y de consuelo, que tuvieran la necesidad de palabras de ánimo y de consuelo que el apóstol Pablo escribió en este pasaje. ¿Por qué digo esto? Porque la historia nos dice que no pasaría en muchos años antes de que se vieran enfrentados los cristianos en Roma a una feroz persecución por parte de un gobierno pagano y de la gente incrédula, que al principio se limitaron a tolerarlos con indiferencia, a ignorarlos. Pero no sería mucho tiempo antes que la sangre de aquellos a los cuales estaba dirigida esta epístola empapara la arena de los anfiteatros romanos. Algunos serían despedazados por bestias salvajes,
Otros serían matados por gladiadores encarnizados. Otros serían exhibidos en cruces en el circo romano. Y otros serían utilizados como antorchas humanas para alumbrar las fiestas que Nerón celebraba en sus jardines. Y es que vemos que a estos hermanos en Roma, a esos que Pablo les escribió estas palabras, esas palabras deben haber sido un sostén para ellos en estos tiempos. A estos que el mundo los despreció como agobiados y conquistados. Así como ahora, aunque usted no se dé cuenta, aunque sea nada más por una indiferencia intolerante, el mundo lo desprecia a usted y a mí ahora. Pero esos a los que el mundo desprecia son en realidad más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Y es que esta frase de que somos más que vencedores por medio de Cristo nos lleva a los 2 versículos con los que maravillosamente el apóstol Pablo cierra este capítulo. Romanos 8, 38 y 39 dicen de la siguiente manera: porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Y es que este capítulo termina con un bello resumen de lo que se acaba de afirmar. El apóstol Pablo asegura a sus lectores que él no les estaba enseñando algo acerca de lo cual él no estuviera plenamente seguro, sino que él estaba seguro de lo que les estaba enseñando. ¿Pero de qué estaba seguro el apóstol Pablo? Él estaba seguro de la salvación y de la gracia de Dios. Él estaba seguro del amor de Dios en Cristo Jesús, porque había experimentado la mayoría de cosas mencionadas y ninguna de ellas logró separarlos de Cristo. Y para expresar esa seguridad, Pablo hace una lista de cosas que no pueden separar a un hijo de Dios del amor de Cristo. Pablo empieza esta lista con la muerte. Y es que la muerte, obviamente, es lo último que experimentamos en nuestra vida terrenal. Pero ni siquiera la muerte a un hijo de Dios lo puede separar de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo ha vencido a la muerte quitándole su aguijón y nos ha dado la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, un hijo de Dios ante la muerte puede regocijarse como se regocijó el salmista en Salmo 116:15, diciendo: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y por eso que con Pablo nuestro sentir debería de ser: pero estamos confiados, aunque más preferimos salir del cuerpo y estar junto al Señor. Y es que la muerte no nos va a separar del amor de Cristo, porque la muerte no es un obstáculo para un cristiano. La muerte es la entrada al gozo de nuestro Señor. Y luego Pablo habla de la vida. Y muchas veces nosotros pensamos en la vida siempre como algo positivo. Pero recordemos que de nuestra vida presente que existe para nosotros toda clase de peligros espirituales. Aquellos que se mencionaron en el versículo 35. La escasez, la angustia, la tribulación, la persecución, etc. Pero debido a que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, las amenazas que enfrentamos en nuestra vida son inofensivas a comparación de la gloria que recibiremos cuando estemos junto con el Señor. Pablo también habla de los ángeles. Y lo que el apóstol Pablo hace al hablar de los ángeles, como está estableciendo distintas comparaciones en la muerte y la vida, habla de los ángeles de una manera hiperbólica, haciendo una exageración, exponiendo una situación hipotética e imposible en que nos dice que ni siquiera los ángeles nos podrían separar de Cristo. Y luego eso menciona principados, refiriéndose a los ángeles caídos, a los demonios. Pero eso no nos puede separar de Cristo, porque tal como afirmó el apóstol Juan en 1 Juan 5, si al que es nacido de Dios, el enemigo no lo puede tocar, mucho menos nos va a poder separar del amor de Cristo. Luego menciona potestades. ¿A qué se refiere con potestades?
se refiere a personas en posiciones de autoridad y poder. Esto obviamente se hace claro por el contexto de persecución que estaban pasando las iglesias en ese tiempo. Estaban pasando persecución de parte de las autoridades. Y luego menciona algo que nos debería de reafirmar en nuestra fe y confianza en Cristo: lo presente y lo porvenir. Y es que lo presente representa todo lo que estamos experimentando, y lo porvenir, aquello que aún nos falta por experimentar. Y es que el tiempo, ya sea presente o futuro, el presente con sus problemas, el futuro con sus especulaciones y sus presagios, pero el tiempo nada puede hacer para separarnos del grande y profundo amor con que Dios en Cristo nos sonríe de lo alto y que de momento a momento nos confiere, perdonando, ayudando, alentándonos, preservándonos para que perseveremos en nuestro camino por la vida, en nuestra carrera de la fe. El tiempo, lo presente, lo que aún nos falta por recorrer, no nos va a separar del amor de Cristo. Es más, cuando el tiempo de Dios llegue, según como Él ha contado nuestros días, llegará el momento en que suspiraremos y expiraremos por última vez en esta tierra, en esta vida terrenal. Y en ese momento nuestra carrera habrá terminado y nuestro Señor estará esperándonos con los brazos abiertos, dándole descanso a nuestra alma y gozo eterno para gloria de Él mismo. Y luego menciona que ni lo alto o lo profundo. Lo alto se refiere al punto más alto del firmamento y lo profundo al punto más bajo del firmamento. Con esto el apóstol Pablo quiere decir que no hay nada en el cielo y en la tierra que nos pueda separar del amor de Cristo. Y al final, como para dejar claro lo que Pablo está diciendo, dice: ni ninguna otra cosa, ni ninguna cosa creada, puesto que Dios mismo es el único que no ha sido creado. Y Él nos amó primero, y Él es un Dios fiel, y Él es un Dios de gracia y misericordia, que nos ha amado con amor eterno, en el sentido que ha mostrado su amor desde mucho antes que existiésemos, desde antes de la fundación del mundo, escogiéndonos y predestinándonos en amor por medio de Cristo Jesús. Si Dios, el creador de todas las cosas, no nos separa de Él mismo, mucho menos cualquier cosa que haya creado. No existe nada en cualquier parte y en cualquier tiempo que podrá separarnos del amor de Dios que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Mi familia, nuestra salvación quedó asegurada por decreto en la eternidad y seguirá asegurada por el amor de Cristo durante todo el tiempo futuro y a lo largo de toda la eternidad. Siendo Cristo el lazo, porque es el Hijo muy amado en el cual el Padre tiene contentamiento. Si estamos unidos a Dios por medio de Cristo, estamos también seguros del amor inmutable e incomprensible de Dios hacia nosotros. De este modo el apóstol Pablo, con mayor claridad que nunca, atribuye al Padre la fuente del amor, asegurando que de Cristo ese amor desciende a nosotros y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es que esta confianza en el amor de Dios llevó a George Matheson, nacido hace 2 siglos en Escocia, nacido con graves problemas de la vista hasta que llegó a quedar totalmente ciego a los 18 años. Pero aún así, él pudo estudiar en la Universidad de Glasgow, graduándose con honores, fundando luego de esto distintas iglesias, incluso una en Edimburgo, que llegó a ser una de las iglesias más grandes de su tiempo. A pesar de esa circunstancia, a pesar de esa tribulación, él llegó a estar comprometido con una mujer, la cual al poco tiempo de casarse lo rechazó porque decidió que no podría pasar su vida al lado de una persona ciega. Pero esto no fue un obstáculo para él, sino que él es conocido por muchos himnos. Y hay un himno muy especial que me voy a permitir leer la primera estrofa que dice: oh amor que no me dejará ir, mi alma cansada reposa en ti, te entrego a ti la vida que te debo, para que su curso en tu profundo océano
sea más pleno y abundante. Y es que para un hijo de Dios no ha habido, ni nunca habrá obstáculo suficiente, angustia suficiente, tribulación suficiente, dolor o traición que nos impida en cualquier momento de nuestra vida estar conscientes que no hay nada ni nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en lo alto, ni en lo profundo, que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Yo le pido por favor que incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar.